Queridos hermanos y hermanas, estamos ya en medio del verano y en el orden litúrgico este domingo se llama Domingo Segundo del Tiempo Ordinario. El Evangelio de la Misa de este día nos trae un pasaje muy conocido de la vida del Señor, cuando Él llama a los que lo siguieron, cuando lo siguen y sobre todo cuando indica a Pedro como la cabeza de la iglesia. Dice el Evangelio que Jesús al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos, Juan el evangelista, y fijándose en Jesús qué pasaba, les dijo: este es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos, oyendo su palabra, siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que lo seguían y les preguntó: ¿qué buscan? Y ellos le contestaron: Maestro, ¿dónde vives? Y él les dijo: vengan y vean. Y entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, y era como la hora 10. Y después dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los dos que lo oyeron, uno de los que estaba con Juan y que habían seguido a Jesús, encontró a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Quisiera quedarme, queridos hermanos, con esta idea tan importante. Siguieron. Qué importante es darnos cuenta cuando en nuestra vida nos encontramos con el Mesías. Nos encontramos con el Mesías en el prójimo. Nos encontramos con el Mesías en las celebraciones eucarísticas. Nos encontramos con el Mesías en la vida de oración. Nos encontramos con el Mesías en el que sufre, en el pobre, en el enfermo, el abandonado. Y deberíamos preguntarnos nosotros si efectivamente cuando el Señor nos pone delante a uno de esos más pequeños, que Él mismo nos dice que son Él, verdaderamente lo servimos, lo seguimos, es nuestro camino. O algunas veces nos sucede algo que es propio del ser humano, de todos nosotros, que vivimos tan metidos en nosotros mismos que en realidad no nos damos cuenta cuando el Señor pasa cerca de nosotros. Dice aquí que al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús. El pueblo judío esperaba al Mesías, buscaban al Mesías. Había habido en la historia muchos intentos de decir: este es el Mesías, hasta que apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, y lo descubren. Es decir, hay que estar en una actitud en esta vida de encontrar al Señor. El que está en una actitud de andar en lo propio, de vivir para sí mismo, de pasarlo bien, de no tener ninguna preocupación por los demás, o muy poca, la mínima, no se da cuenta de que Jesús pasa. Y Jesús pasa a nuestro lado. En este verano, por ejemplo, muchos de nosotros tendremos algunos días de descanso. Pero son días para servir a los demás. Nuestro descanso no es pensar en nosotros mismos, vivir para nosotros mismos. Nuestro descanso es vivir en el Señor, estar en el Señor, servir a los demás como si sirviéramos al Señor. Hemos encontrado al Mesías. Nosotros, tú y yo, hemos encontrado al Mesías. Y sabemos dónde lo encontramos, en los demás. Pensemos en este tiempo de mayor tranquilidad en la vida de nuestras familias, de nuestro país, en este tiempo que hay muchas personas, familias que están en su tiempo de vacaciones. ¿Cómo vivimos para los demás? Para que no se cumpla en nosotros aquella sentencia del Padre de la Iglesia: está muerto a sí mismo el que vive para sí mismo. Hay mucha gente, nosotros mismos algunas veces podemos estar muertos, por así decirlo, espiritualmente, cuando estamos viviendo para lo propio, para lo mío, mi descanso, mi tiempo, mis vacaciones, mis derechos, etcétera, cuando en realidad tenemos que vivir para los demás. Pidamos a la Virgen Santísima en este tiempo de verano que ella nos ayude a descubrir al Mesías que pasa en las circunstancias de la vida, en las personas de nuestra vida, en la gente que amamos, en los más pobres, en los más desamparados, en los que no tienen nada. Y oremos por ellos. Algunas veces podremos hacer muy poco,
pero siempre podremos orar por esas personas. Que el Señor los bendiga, que tengan todos un muy buen tiempo de descanso.